Buenas tardes, profesor. Espero se encuentre muy bien. Hoy hablaremos sobre nuestro proyecto de aula que se titula Luz Solar y trata sobre la construcción de casas unifamiliares mal ubicadas con respecto a la orientación del sol. El grupo está conformado por David Arboleda Arias, Miguel Ángel Flores Álvarez y Brian Steven Jaramillo. La introducción. Uno de los puntos más importantes que consideramos a la hora de proyectar es la trayectoria del Sol en la arquitectura, puesto que determina la orientación de la edificación. Es importante establecer el impacto de los rayos solares en la construcción, la orientación y la intensidad de la radiación, a fin de evaluar las condiciones de la arquitectura propuesta dependiendo de la ubicación geográfica y del clima propio del lugar. A lo largo del año y conforme transcurren las estaciones, la salida y la puesta del sol cambian, de modo que es preciso estudiar el terreno, el medio ambiente en el que está ubicado y la viabilidad del proyecto para aprovechar el recurso natural de la luz solar y de la radiación. Muchos son los factores que influyen en el diseño de una vivienda, desde el lugar donde se encuentra hasta las preferencias particulares del propietario. No es lo mismo que una casa mire hacia el sur que al norte, ni que una piscina se ponga en uno u otro lado de la vivienda. Son muchos y variados los aspectos que se deben tener en cuenta para hacer habitable la vivienda. La construcción de casas mal orientadas con respecto al sol ha venido creciendo en los últimos años, no solo a nivel nacional, sino global. Muchos aspectos conllevan a construir viviendas de esta forma, ya sea por el uso de distintos materiales que pueden llegar a calentarse más de lo normal y generar mucho más calor en la vivienda, o porque la distribución de la casa no permite ubicarla de frente al sol. En vista de que existe la creación y la expansión de casas unifamiliares en lugares contrarios a la presencia de los rayos del sol, decidimos enfocar esta investigación a dicha problemática, pues consideramos que las viviendas que son construidas de esta forma tienden a sufrir de mayor humedad y sombra. Objetivos. Tenemos un objetivo general y 3 objetivos específicos. El objetivo general es conocer y entender el funcionamiento del sol en las diferentes construcciones. En este caso, casas unifamiliares, al mismo tiempo saber qué lugares son aptos para la construcción de casas de familia y tener en cuenta las diferentes sombras que se generan durante el día y cómo podemos ubicar la vivienda para que sus lugares principales disfruten del sol de la mañana o de la tarde. El primer objetivo específico es analizar la posición del sol con respecto a las casas unifamiliares. El segundo es calcular áreas y volúmenes para establecer un índice de ocupación y construcción para poder entender el ingreso de luz y la generación de sombras. Y por último, comparar el área de las sombras en las distintas horas del día. ¿Qué buscamos con este proyecto? Como arquitectos buscamos conocer y entender el funcionamiento del sol en las diferentes construcciones para darle solución a una problemática que viene creciendo. Esto nos aporta como futuros arquitectos a tener una mejor planificación y diseño de los espacios destinados para la familia. Además, pretendremos contribuir a la creación de normas que estipulen o establezcan cómo deben de ser ubicadas de manera correcta las viviendas unifamiliares para el aprovechamiento de la luz natural y la reducción en el uso y consumo de energía. Historia. Tener en cuenta la orientación del sol no es algo nuevo. Muchas civilizaciones antiguas, como las megalíticas, tomaban como referencia el sol, la luna o la bóveda celeste a la hora de levantar sus construcciones. En las pirámides de Egipto también se tenía en cuenta el movimiento solar e incluso los equinoccios de invierno y verano para la construcción de las gigantescas tumbas. En este caso, los motivos eran más religiosos que prácticos. Pero si llegamos hasta los griegos o los romanos, estos diseñaban sus ciudades, templos y villas teniendo muy en cuenta la orientación de las calles o construcciones para, además de los motivos puramente religiosos, asegurarse una mayor o menor incidencia del sol y para protegerse de los vientos. En la cultura cristiana, la orientación de las iglesias buscaba que la cabecera apunte siempre hacia el este para que la primera luz del día ilumine el altar mayor, algo que también sucede en las sinagogas judías. En Colombia, Medellín, donde se ubica esta casa unifamiliar y donde se busca el modo en que el sol recubra el proyecto para un buen aprovechamiento de la luz solar, en Medellín las casas se ubican de acuerdo a su lugar o espacio.
En el sur es perfecto si tu casa es de clima frío. El motivo es tan sencillo como que en casas con orientación hacia el sol da todo el día a lo largo de todo el año. Se debe saber que se puede reducir el consumo hasta un 33% si se utiliza toldos o cristales de control solar. En cuanto al norte, el sol es más fuerte en ciertos horarios del día, principalmente a primeras horas de la mañana. Y en la tarde, el mayor costo energético de las viviendas en el sur es el uso de calefacción, pues aunque tiene el sol casi todo el año, su clima natural es mucho más frío, mientras que en el norte el consumo de energía en cuanto a aire acondicionado o ventilación es mayor debido a las altas temperaturas que generan personas que busquen opciones para refrescar sus viviendas. Este proyecto de casa unifamiliar se inicia con unos puntos ubicados en el espacio, que al unirlos generan 3 volúmenes. Para iniciar el desarrollo del proyecto, primero sacamos el área de cada volumen y luego los sumamos para tener el área total de la vivienda. Llegados a este punto, organizamos los volúmenes para que sean una zona habitable, colocando ventanas, puertas y generando espacios interiores. A principios del proyecto hablábamos de la ubicación del sol frente a la vivienda. Con base a esto calculamos la luz solar que entra y qué sombras se generan por medio del sol. La forma que usamos para hallar la sombra y la luz fue por medio de la tangente, dándole al sol unos ángulos, y sabiendo la altura de la vivienda y ventanas, solo es calcular lo que se proyecta en el piso, y con el ancho de la ventana y vivienda sacamos el área que proyecta en el piso. Las conclusiones que sacamos de este proyecto son que a medida que íbamos avanzando y adentrándonos en el estudio y diseño de casas unifamiliares ubicadas correctamente con respecto al sol, nos dimos cuenta que las sombras de nuestro proyecto llegaban a ser casi tan grandes como la vivienda, debido a que la sombra naturalmente aumentaba su longitud, pareciendo mucho mayor que el mismo objeto que la generaba. Otra conclusión es que también entendimos que desde los inicios de las civilizaciones, las construcciones fueron pensadas para el buen uso y aprovechamiento de la luz solar, pues todavía no tenían los mecanismos para generar energía eléctrica, por lo que sus construcciones podrían ser de cielo raso abierto, mayor presencia de plazas al aire libre, e incluso tener una distribución con muros giratorias y exceso de vanos para que la luz entrara directamente. Ya como futuros arquitectos, pensamos rescatar y volver a incorporar en la vida del diseño todo lo aprendido en este proyecto, pues consideramos que no es una información del momento, es algo que nos puede ayudar en futuros proyectos para generar espacios mucho más cálidos y agradables para las personas. Otra de sus conclusiones es que también comprendimos que hay espacios que no pueden tener mucha luz, como el caso de las cocinas, pues en este lugar nada puede generar reflejos porque podría causar accidentes, al igual que nos percatamos que habían espacios que necesitaban luz solar, pero durante el día no recibieron o fue muy poca luz que logró entrar a estos lugares.